Estamos aquí de regreso a Mano Limpia. Helen Aguirre, Gustavo Marín me acompañan aquí en el estudio. Surya Palacio, vía Skype desde México. Estamos hablando de Trump, este plan de Trump en temas que tienen que ver con migración. Hablábamos del muro. Primero, vamos a seguir poniendo algunos de los puntos de ese plan de Donald Trump. Eliminar la ciudadanía por nacimiento, deportar a los extranjeros con antecedentes criminales, triplicar el número de agentes fronterizos. Quiero detenerme específicamente, ahí tienen ustedes la lista de los distintos puntos, en el tema de los Dreamers. ¿Qué piensan ustedes de lo que ha dicho de los Dreamers? Bueno, ha dicho que va a rescindir DACA. Eso, para decirte la verdad, o sea, hay quienes piensan que eso va a ocurrir o pueda que se ocurra si es que las cortes deciden sobre ella. Y honestamente yo creo que eso es un tema precisamente que debe de decidirse en las cortes, si el presidente se ha excedido en su poder, en su autoridad ejecutiva, y mejor dejarlo en manos de la corte y no tener que meterse en eso. Lo que me parece increíble es entrar de nuevo en el tema de que si tú eres hijo de un indocumentado y naces en Estados Unidos, no vas a tener la ciudadanía. No es un debate nuevo. Sí, eliminar la ciudadanía por nacimiento. Pero ciertamente yo creo que es algo que, porque es como quien dice, la gente viene aquí para que los niños nazcan acá. Anchor babies, como le dicen, y en algunos casos eso ciertamente que sí ocurre, pero en términos generales lo que estamos viendo es que esos niños terminan siendo los que terminan nutriendo el país. Somos americanos. Es que la visión de lo que es Estados Unidos, lo que es ser estadounidense de Donald Trump, ciertamente no es la de Jeb Bush, no es la mía y no es la de la mayoría de los estadounidenses, los votantes tampoco. Gustavo. Definitivamente, pero yo no creo que a Trump le interesa. El tema de los Dreamers, ¿qué piensas? En términos de los Dreamers, lo que está haciendo es precisamente alentando al mismo grupo extremista que ha estado desde un principio, en el cual, y además une a más gente precisamente por lo que Helen acaba de decir, que hay gente que considera que la orden ejecutiva es inconstitucional y es otro modo de ir incrementando sus bases de popularidad. La realidad es que una gran cantidad de esos problemas que él fomenta están más, como otros muchos, en la mente de sus partidarios, pero no en la realidad. El número de inmigrantes no ha subido, sino ha bajado desde el 2007. La calidad, inclusive, de los indocumentados es diferente. Casi el 30 y pico % en estos momentos tiene títulos universitarios. El número de personas no educadas se ha reducido, no educadas de high school se ha reducido. O sea, toda una serie de factores, pero esto ha sido constante en los últimos 8 años, ¿ok? Todavía estamos acabando con Obamacare, haya logrado determinados logros, no, todavía estamos tratando, es una lucha contra el que está en el poder y él ha usado esto como un buen punto de exacerbar esas emociones. ¿Podrá seguir? Yo lo veo muy difícil, pero aquí la pregunta es si Trump puede ganar más allá de ese 25% que él tiene, si puede llegar al factor casi mayoritario, y eso lo iremos Vamos a ir ahí ahora. De nuevo voy a México, Surya Palacio. Dos puntos importantes. Quiero saber su punto de vista, su opinión y qué reacción hay en México. ¿Aumentaría el costo o cancelaría las visas de diplomáticos y empresarios mexicanos? Primero ese. Bueno, de entrada, retomo lo que decía al principio, esa es una premisa falsa. Los empresarios o los diplomáticos que van constantemente a Estados Unidos no son los que se quedan ahí, no son los que posteriormente van a ser personas o trabajadores indocumentados. Forman parte de la economía y del intercambio económico que se tiene entre los dos países. Realmente esto ocasionaría graves problemas diplomáticos entre las dos naciones, porque ¿cuál sería el argumento o la razón específica para limitar este tipo de visas? La posibilidad de que empresarios diplomáticos se queden en Estados Unidos, bueno, esa posibilidad es nula. Si tienen la capacidad económica para tener un negocio aquí y negociar en Estados Unidos, evidentemente no tienen ninguna necesidad de quedarse como trabajadores indocumentados. Es ahí por lo que yo digo que Trump está partiendo de premisas falsas y por ende sus propuestas también son falsas. Otro tema, otro punto, confiscará todas las remesas obtenidas por salarios ilegales que manden los migrantes. Bueno, en ese aspecto primero habría que determinar qué es un salario ilegal,
porque el salario se devenga conforme al intercambio que existe entre las fuerzas económicas. Es decir, alguien demanda unos servicios específicos y por otro lado existe quien le proporcione esos servicios. A cambio hay un salario. Bueno, pues de entrada el trabajo o que se devenga por parte de los indocumentados no es ilegal. El dinero que estos obtienen no es ilegal. Las remesas, por ende, tendría que hacerse toda una investigación muy grande, costosa sobre todo, para determinar primero qué es un salario ilegal o qué es lo que el señor Trump considera como un salario ilegal. Seguramente, bueno, todo aquel que emana o que recibe aquel indocumentado y después se envía a través de remesas en México. Bueno, realmente creo que eso es inviable, además de ser una tarea titánica el tratar de investigar específicamente quién está recibiendo de manera legal o ilegal el salario, cuando lo que se está cuestionando es si tiene o no tiene papeles para permanecer en un país, y el hecho de que reciba un sueldo a partir del intercambio de bienes y servicios, eso yo creo que es independiente y por supuesto también puede cuestionarse a nivel jurídico en Estados Unidos, es decir, que sean las Cortes quienes determinen si existe o no un salario ilegal. Bueno, vamos a poner nuevamente en pantalla los números de los precandidatos republicanos. De nuevo a Donald Trump a la cabeza con ese 25%. Ahí tienen los números. Carson en segundo, 12%. Cruz, 10%. Bush con 9%. Huckabee, 6%. Y ahí seguimos con Walker. Helen, ¿el caso de Fiorina te sorprende? El caso de Fiorina es interesantísimo porque es una mujer ejecutiva. Ella estuvo en el predebate y ciertamente... No estuvo entre los 10 primeros. No estuvo con el grupo que no llegó a poder calificar con el grupo mayor, pero creo que eso ya cambia, que ella va a estar con el grupo mayor. Y ciertamente fue un fenómeno interesante. Para mí es interesante ver a una mujer ejecutiva hablar y expresarse bien. Así como Donald Trump se quejaba de qué difícil, cuán difícil eran las preguntas que le hacían a él. Pues las preguntas que le hacían a Carly Fiorina no fueron muy amistosas tampoco, pero ella las contestó correctamente y como una ejecutiva. O sea, yo creo que eso es lo que ha despertado mayor interés en ella y realmente le aplaudo. Lo lindo de esto que estamos viendo por parte del Partido Republicano es que estamos viendo que el grupo más diverso de candidatos que hemos visto nunca jamás. Tenemos hispanos, tenemos afroamericanos, tenemos una mujer. Curiosamente, en contraste, el Partido Demócrata tiene el grupo mayor y más blanco que jamás ha tenido. A lo mejor vienen otros candidatos que van a bajar el promedio de la edad. Pero ¿sabes qué? Todo esto que estamos hablando hoy en día, si tuviésemos una reforma migratoria integral, DACA no importaría porque no necesitaría, es una acción ejecutiva de todas formas. Entonces, no, con eso no importa. No estaríamos tratando de tantos de estos temas. Yo creo que sí ha llegado el momento de tener reforma migratoria y yo creo que es momento que ambos partidos se sienten juntos para trabajar sobre ella. Gustavo Marín, Bush y Marco Rubio, ¿cómo vemos los números, cómo interpretamos lo que está pasando con ellos? Bueno, tengo entendido que esta semana la campaña de Bush va a poner $10 millones en mensajes televisivos y no es la campaña, comerciales. no, es un PAC que lo va a hacer, no es la campaña y va a ser en septiembre, pero no es la campaña. No es la campaña. No. Pero no es la campaña. Pero ya entendemos que el juego de los PACs... No, legalmente, legalmente hay que estar muy claro sobre eso. No, pero vamos a hablar de la realidad. O sea, se crean estos tipos de PAC, muchos de ellos no hay que poner ni el nombre ni identificar a sus donantes. Imagínate tú en una campaña que debe ser limpia y todo. Lo demás, y que lo hace todo. Vamos a no excluir a uno o incluir el otro. Pero de hecho, lo que demuestra en cierta manera es que ellos andan buscando una táctica que vuelva a poner a Bush dentro de lo que lució. O sea, es la campaña que tiene más dinero, definitivamente. Todo el mundo apostaba por Bush. ¿Qué pasó? Okay. Bueno, queda mucho tiempo. Queda mucho tiempo. Hay varios... ¿Qué ha pasado? Bueno, hay quizás varias interpretaciones, que todavía su momento no ha llegado. La otra interpretación es que quizás no tiene lo que deba tener, ¿ok? En ese mismo sentido. Lo otro es que se irá viendo, a pesar de todo... ¿El apellido influye? Yo creo que definitivamente... ¿Le influye a Hillary Clinton también?
Sí, pero hasta veremos en el... o sea, estos números que da Fox de que esto es bananas con naranjas, sinceramente. Cuando vengan un candidato de este y otro candidato del otro y tengan que competir y luchar en todos los estados, veremos quién está o quién no está. Y veremos si es Hillary Clinton y veremos si es Bush también. Imagínate que hace 4 años, a esta etapa, ¿quiénes eran los delanteros del Partido Republicano? Era Herman Cain, con su plan 777, y era Michelle Bachmann. Pudieron aguantar hasta cierto punto. Son números preliminares. No digo que, que se ignoran, pero ciertamente no son los números que uno más tiene que observar. Yo creo que es mensaje, experiencia. ¿Quiénes sobreviven a todo esto? ¿Quiénes sobreviven? Bueno, primero requiere buen mensaje, buena imagen, requiere también recursos. Porque esto no es una elección directa. O sea, tú lo que necesitas, equipo no es para comprar el voto, pero esto se decide a través de un colegio electoral. Claro, claro. Y a través del colegio electoral eso requiere, lo que los demócratas han hecho muy bien, tener botas en cada estado que están trabajando como buenas tropas para buscar y reclutar. O sea, los demócratas son los más afortunados en términos generales en cuanto a lo que hemos visto en los PACs últimamente, y ciertamente yo creo que desafortunadamente se requiere mucho dinero para poderlo hacer, pero también es un país grande y hay muchos estados que hay que dominar. Y tiene que ver la persona, el candidato. Sí. Y en este caso de Bush hay, francamente, dentro de muchos analistas, cierto cuestionamiento. O sea, porque lo tiene todo, si te pones a verlo en una manera de verlo. Sin embargo, su descenso es por lo menos interesante, por no decir preocupante. Y a la vez, Gustavo, le gana a Hillary Clinton. Bueno, o sea, no según la encuesta, según esta misma encuesta que dice que le gana a Hillary. Pero según esta misma encuesta que dice que él ha bajado, es la misma encuesta que dice que él le gana a Hillary Clinton. Real, pero, o sea, la verdad del caso es que es muy temprano. A los demócratas le encantan hablar mal o criticar arduamente a Jeb Bush, y no lo culpo. A los demócratas. Porque a los demócratas... No, bueno, el que lo criticó fueron todos los republicanos. A los demócratas les gustan criticar a Jeb Bush porque es el que probablemente no solo le gana a Hillary, pero gana en esta primaria, pero ciertamente hay mucho que hacer todavía. Yo creo que una semana mala, cuando te saquen todo, pues en esa semana y tú tienes una encuesta, definitivamente eso va a pesar en contra tuya. Cuando sale de la otra manera y en la cuestión esta de Hillary pasa de esta manera. Yo creo que queda mucho tiempo hacia adelante. Y muchas cosas de Bush irán saliendo igualmente. Miguel Recarey, su lobismo, toda una serie de otros aspectos que, igual que están sacando lo de Hillary por un lado o de otros candidatos, llegará ese momento. Ahora, mientras tanto, la campaña de Bush y de todos ellos, entre ellos, sí hay una cosa que hay que anotar. Hay una gran diferencia entre todos los que aspiraron en las primarias anteriores, que parece que la mitad lo habían sacado de asilos de enfermos mentales, a esta que son gente de verdad con experiencia, con inteligencia y con todo lo demás. Quiero darle a Helen para que te conteste y quiero terminar con Surya desde México. Helen, te voy a decir, o sea, la contienda, yo creo que lo que vamos a ver aquí es... por parte de los republicanos es un buen debate vigoroso mientras no enfocamos demasiado sobre solo lo que dice Donald Trump, lo que vas a ver es un debate vigoroso. Hoy Jeb Bush sacó un mensaje extraordinario de reforma para los veteranos, la Asociación de Veteranos, y cómo hacer para ayudar a nuestras tropas y a los familiares que tanto quedan olvidados en el buen debate. Pero hay otros, o sea, cuando uno mira toda la contienda, eso que te digo, la gente, cuando uno mira la contienda republicana, el grupo más diverso que jamás ha tenido y más joven también, versus a los demócratas, más blanco y más viejo. ¡Wow! O sea, yo creo que dice mucho de cómo el partido republicano ha ido evolucionando y hay mucha tela para cortar. Surya, voy a finalizar contigo desde México y aquí voy a hacer ahora papel de abogado del diablo con esta pregunta. ¿Cómo se ve? Ahí están los números. 25%, Donald Trump, doble del más cercano, Carson. ¿Cómo se ve en México esta aceptación que tiene el señor Trump entre ciertos votantes, entre ciertos grupos aquí en los Estados Unidos? ¿Duele? ¿Hay resentimiento? ¿Cómo lo ven?
No, yo creo que sí hay preocupación, más que resentimiento. Bueno, la reacción normal que se generó a partir de las primeras declaraciones de Donald Trump, en donde sí se hacían ofensas específicas a los mexicanos, a quienes emigran o no emigran de México hacia Estados Unidos, bueno, eso sí causó mucho enojo en la población, en los medios de comunicación y también en el gobierno mexicano. Pero conforme han avanzado las semanas, Félix, este porcentaje de 25% del precandidato republicano, pues se ve con preocupación por la posibilidad que tiene de no solo de tener la candidatura republicana, sino también la posibilidad, que ojalá sea remota, porque eso es lo que se piensa en México, ojalá que sea remota la posibilidad de que gane las elecciones y se convierta en el próximo presidente de Estados Unidos. Ahí sí que se tendrían serias preocupaciones en México, sobre todo porque, bueno, la posición de Trump ha sido pues muy clara. Sus palabras han sido ofensivas hacia México y los mexicanos, racistas, incluso también ofensivas hacia las mujeres. Entonces, estos porcentajes de las encuestas, lo que ha tenido de reacción en nuestro país, en México, es más bien preocupación. Los resentimientos y las reacciones que se dieron al principio con las declaraciones de Trump, eso creo que ya pasó. Ahora se están levantando varias cejas y creo que sí es digno de ponernos a pensar que el señor tiene grandes posibilidades para, al menos por lo que dicen las encuestas en este momento, de obtener la candidatura de su partido. Gracias, Julia, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Helen, un placer tenerte aquí. Gustavo, como siempre, Igualmente. gracias. Vamos a la pausa y al regreso vamos a ver cómo se vivió en La Habana la reapertura de la Embajada de Estados Unidos. Vamos a tener declaraciones de un testigo de ese momento histórico. Quédense con nosotros.